atención y vamos a iniciar explicando las reglas del método de la ovulación Billing. Estas reglas, ¿para qué nos sirven? Para evitar el embarazo. Ofrece seguridad, abstinencia mínima, aplicable para todas las etapas reproductivas y ventajas para la salud. Seguridad, ¿por qué? Porque nosotros vamos a aprender a conocernos nuestro cuerpo y con las reglas, ¿cierto?, que nos regala también el método de la ovulación Billing, pues aplicándolas bien, ellas nos van a brindar una seguridad, ¿cierto? Lo importante es aprenderlas a aplicar. Abstinencia mínima, porque reconociéndose a los días de fertilidad y pues cuando no buscamos un embarazo, sabemos que aplicando estas reglas nos vamos a poder utilizar, digamos, los días de infertilidad antes de la ovulación y los días de infertilidad después de la ovulación, o sea, de la ventana de fertilidad, para tener la relación. Aplicable para todas las etapas reproductivas. Ya decíamos que sirve en ciclos regulares, ciclos irregulares, sirve en posparto, premenopausia, en mujeres con ovarios poliquísticos o endometriosis. Y ventajas para la salud, ¿cierto? Porque, digamos, es algo natural, no nos va a hacer daño para nuestro cuerpo, o sea que va a ser algo que nos va a beneficiar también en nuestra salud. Ventajas porque el método de ovulación Billing pues monitorea la salud reproductiva de la mujer, entonces pues es bonito porque aquí detecta cualquier enfermedad, cualquier infección en el sistema reproductor. Reglas del método de la ovulación Billing para lograr el embarazo. Permite la observación del tiempo óptimo de la fertilidad. Entonces decíamos que permite la observación del tiempo óptimo de la fertilidad. Cuando estamos haciendo estas observaciones, nos damos cuenta del cambio, ¿cierto?, que tenemos de estos días infértiles a cuando ya reconocemos que empieza nuestra fertilidad, ¿cierto?, en nuestro ciclo. Entonces, observando bien estas señales de fertilidad, pues son las que vamos a utilizar también para lograr el embarazo. Las relaciones sexuales durante este tiempo dan la mejor probabilidad para una concepción. Es decir, cuando reconocemos bien estos días de fertilidad y el día cúspide, pues son los días propicios para lograr la concepción. El método de la ovulación Billing tiene 4 reglas. 3 reglas para los primeros días y la regla de la cúspide. El método de la ovulación Billing, 3 reglas para los primeros días. Se aplican antes que la cúspide sea identificada. Es decir, esa es digamos, en la fase preovulatoria, ¿sí? Entonces, antes de la ovulación. Se aplican durante la infertilidad preovulatoria, cuando el cervix está respondiendo. La sobrevivencia del esperma es la clave a considerar, o sea, pues si, digamos, empiezan a aparecer señales de fertilidad, pues sabemos que si no vamos a buscar un embarazo, pues entonces hay que esperar y observar. Y de lo contrario, pues utilizaríamos estos días para lograr el embarazo, ¿no? Cuando ya vemos cambios y vemos señales de fertilidad, ¿no? Porque la mucosidad que empieza a aparecer, digamos, que va a ayudar a sobrevivir los espermatozoides, ¿cierto? Porque si no hay una mucosidad suficiente, pues los espermatozoides no pueden sobrevivir. Método de la ovulación Billing, regla del día cúspide, se aplica después de la ovulación. La vida del óvulo es clave a considerar. Se aplica después de la ovulación, ¿por qué? Porque reconocemos el día cúspide, reconocemos el día cúspide y buscamos, o sea, contamos 3 días después del día cúspide, ¿cierto? Para poder reanudar las relaciones. Entonces esa sería la regla de la cúspide. Se reconoce y después de los 3 días, después de la cúspide, se reiniciarían las relaciones cuando no estamos buscando el embarazo. Es decir,
al cuarto día realizaríamos las relaciones sexuales. La vida del óvulo es clave a considerar. ¿Por qué? Porque el óvulo dura vivo 24 horas. Entonces ya decíamos que si no ocurre la ovulación el día cúspide, ocurre 1 o 2 días después. Entonces por eso es que cuentan 3 días y a partir del cuarto día ya se tienen las relaciones, ¿no? Porque el óvulo dura 24 horas vivo. Si no es fecundado, él se desintegra, muere y se desintegra y ya, digamos, ya no hay posibilidad de que haya una fecundación. Reglas del método de la ovulación Billing. Abstinencia de relaciones sexuales incluye evitar todo contacto genital. Células espermáticas saludables pueden moverse desde afuera de la vagina cuando está presente un moco fértil en la vulva. Pudiera resultar un embarazo. El contacto genital incluye retiro, coito interrumpido y el uso de preservativos y otros métodos de barrera. A veces jugamos o queremos jugar con las reglas y de pronto miramos que pues pueden estar iniciando muy pocas señales o incluso no ver señales. Si no aplicamos esta regla, cualquier contacto genital, como lo dice el coito interrupto, ¿cierto? A veces alcanza a salir fluido seminal y en este fluido seminal, así sea, digamos, por un contacto poco, entonces pueden salir espermatozoides, ¿cierto? Y si hay mucosidad, pues estos van a sobrevivir y puede también ocurrir un embarazo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Que poquito también embaraza. Entonces, tener en cuenta. Regla 1 de los primeros días. Ya tenemos lápiz y papel ahí, entonces ya podemos iniciar anotando las reglas. Esta va a ser la regla de los primeros días, es decir, la primera regla. Evitar las relaciones sexuales en los días de fuerte sangrado durante la menstruación. Es decir, las relaciones sexuales no se tienen estos días, primero por higiene, ¿cierto? Por respeto, y entonces evita tener relaciones durante estos días. Hay una razón y la razón es que el sangrado menstrual así puede ser al final que esté, digamos, ya empezando a quitarse la menstruación, que está llegando más poco, que le llamamos manchado goteo. También pueden haber señales de fertilidad. Esto es para cuando los ciclos son cortos. Entonces, cuando un ciclo va a ser corto, las señales de fertilidad pueden aparecer y se pueden ocultar con el sangrado menstrual o con el manchado. Razón, la ovulación puede ocurrir temprano en el ciclo y el sangrado menstrual podría ocultar el moco. Sí, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Sí, eso es lo que decía ahorita mi esposa, porque cuando un ciclo va a ser corto, entonces desde el primer día que inicie la menstruación, de sangrado menstrual abundante, pueden estar apareciendo también las señales de fertilidad, ¿no? De las señales de mucosidad pueden estar presentes, pero la menstruación las oculta, entonces no se pueden apreciar, entonces por eso se recomienda en esta regla pues la abstinencia, ¿no? No tener contacto genital por eso. Regla 2 de los primeros días. Entonces, ponemos atención. Noches alternas están disponibles para las relaciones sexuales cuando estos días se han reconocido como infértiles. Patrón básico de infertilidad. En la clase anterior le decíamos que habemos mujeres que después de la menstruación tenemos unos días secos que le llamamos días infértiles, ¿cierto? Y algo otras mujeres tenemos días húmedos, pero es una humedad o un moquito que no cambia, que va a ser igual día tras día, ¿cierto? Hasta que ya hay un cambio y ya aparecen las señales de fertilidad. Entonces, eso quiere decir que cuando hay este cambio, por eso debemos estar pendientes y se van a tener las relaciones únicamente en noches alternas. Son 3 ciclos, digamos, desde que empezamos a hacer las anotaciones, son 3 ciclos para reconocer este PBI en nosotras las mujeres, es decir, si somos PBI seco o PBI de un flujo sin cambio, o sea, un PBI de humedad.
Entonces tenemos que aprenderlo a reconocer para de ahí sí aplicar estas reglas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, todavía no sabemos cuál es nuestro PBI, ¿cierto? Y las reglas se empezarían a aplicar a tener estas relaciones en las noches alternas, o sea, una noche sí y otra noche no. Y también hay una razón para esto, porque digamos si empieza, digamos en esta fase preovulatoria, ¿cierto? Que le llamamos fase preovulatoria, que es desde la menstruación hasta el día de la cúspide o día de la ovulación, es que se reconocen, digamos, donde empiezan a aparecer estas señales de fertilidad, se reconocen, digamos, el PBI. Entonces tendríamos la relación una noche sí y una noche no cuando ya conocemos nuestro PBI. ¿Por qué no se tendrían las relaciones en noches seguidas? Porque también podría, digamos, tenemos la relación, ¿cierto? Y al siguiente día debemos esperar porque queda fluido seminal dentro de la vagina. Al nosotras levantarnos, ¿cierto? Y hacer nuestra actividad, este fluido seminal empieza a salir, nosotras nos vamos a sentir mojadas. Entonces, muchas ocasiones ya puede haber presencia, ¿cierto? De pronto durante el siguiente día van a haber señales de fertilidad y este fluido seminal podría ocultar también estas señales de fertilidad. Aquí vamos a ver la razón. Si una mujer está acostada, el fluido de moco que sale del cervix en el comienzo de la fase fértil se estanca en la parte superior de la vagina. La mujer necesita estar en una posición vertical por unas horas para que el moco cervical haga sentir su presencia en la vulva. ¿Cierto? O sea que ya podrían estar iniciando a aparecer señales y el fluido seminal las ocultaría. El fluido seminal en el día posterior de las relaciones sexuales pudiera ocultar el moco. Es importante permitir tiempo para que el fluido seminal desaparezca y para confirmar que el PBI aún está presente, evitando las relaciones sexuales en 2 noches consecutivas. Entonces, ¿qué pasa acá, cierto? Si tenemos la relación esta noche, al siguiente día esperamos, ¿cierto? Si vamos a ver este fluido, nos sentimos húmedas, ¿cierto? Ese día no vamos a tener relaciones. Al siguiente día vamos a observar si vuelve el PBI. Es decir, si era seco, ¿cierto? Es seco y tengo la relación en la noche. Al siguiente día me puedo sentir húmeda o mojada por el fluido seminal. Entonces ese día no tendríamos relaciones. Al siguiente día esperaría si regresa el PBI. Si es de sequedad y vuelve a ser seco todo el día, entonces puedo tener relaciones nuevamente en la noche. No en noches seguidas, o sea, para que no nos vaya el fluido seminal a ocultar el moco. Entonces, ya ahí sí podemos decidir si tenemos la relación o esperaríamos confirmar bien que fuera el PBI. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Aquí observamos la regla 2 de los primeros días. Vamos a explicarla acá. Tenemos la menstruación de 3 a 5 días, unos días de que nos sentimos seca, pero hay goteo todavía de menstruación. Y esta usuaria es de un PBI de sequedad, ¿cierto? Entonces observamos acá que ella luego de la menstruación se siente seca todo el día, entonces tienen relación en la noche, ¿cierto? Al siguiente día ella se siente mojada y aparece el FS, que es fluido seminal. Entonces ella por eso coloca el símbolo de el círculo. Incluso pues ella aquí lo coloca con una estampilla de un bebé, ¿cierto? Porque igual no sabe si puede aparecer en ese día alguna señal. Al siguiente día ella vuelve al PBI que había tenido después de la menstruación, que es seco, regresa nuevamente seco. Ese seco tiene que ser seco durante todo el día sin haber ninguna interrupción a ese seco, y entonces vuelven y tienen relación. Durante la noche vuelven a tener relación.
¿cierto? Aquí nos lo va mostrando. Y al siguiente día ya se vuelve a sentir mojada y fluido seminal. No tienen relación y esperan al siguiente día. Al siguiente día ella observa, ya no se siente más seca, sino que siente pegajosa y turbio, ya empieza a aparecer un moquito y se va sintiendo mojada, turbio, hilos, ¿cierto? Y quiere decir que aquí ya abrió la ventana de fertilidad, ya hubo un cambio. Aquí ya hubo un cambio, ¿cierto? Entonces empezó a decir mojada, turbio, hilos, fue lo que ella fue observando. Y aquí ya se sintió resbalosa y viendo transparente hilos, resbalosa y transparente. Acá se siente resbalosa, ve transparente y ella identifica una cúspide. Acá identifica la cúspide, pero al siguiente día que se volvía a sentir seca, ¿no? Ese fue el último día de sensación resbalosa. Le decíamos que la cúspide es el último día de sensación resbalosa. Por eso ella acá sintió resbaloso y acá resbaloso. Al siguiente día que sintió seco, entonces colocó la X acá. Quiere decir que ella identificó ya su día cúspide. ¿Sí están entendiendo hasta ahí o hay alguna pregunta? ¿Quién como Dios? Yo tengo una pregunta nada más. Nadie como Dios. Con respecto a los días de, déjame checar, acá lo anoté, en los días de PBI, que son los primeros días donde es un día seco y, bueno, donde se tienen que tener las relaciones salteadamente, esos días, sí, perdón, esos días siempre tienen que ser secos completamente, porque, por ejemplo, en los que son después del día cúspide, han sido como que a veces húmedos, a veces secos, y así lo estoy viendo, pero en esos días tiene que ser seco. No puede ser que una mujer sea a veces húmeda y aún así esté infértil en ese día. Sí, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. No, o sea, en esa fase, o sea, en la que le decíamos que es la fase de, digamos, preovulatoria, antes de la ovulación, ¿cierto? Que después de la menstruación es que observamos los días en que podemos utilizar la regla de una noche sí y una noche no. Nosotros las mujeres es donde vamos a poder identificar si tenemos el PBI seco, es decir, que nos sintamos seca, o puede ser una humedad. O sea, sí puede haber humedad, pero una humedad que no cambie. Sí me hago entender que esa humedad, digamos, sea todos los días igual, de infertilidad, para llamarle de infertilidad. Por eso es que le damos, o sea, que el método de la ovulación da 3 ciclos para conocernos el cuerpo. Cuando ya aprendemos a identificar que antes de que aparezcan las señales de fertilidad, si somos secas, quiere decir que estos 3 ciclos que vamos a hacer las observaciones todas las veces después de la menstruación nos vamos a sentir secas. Que si somos de humedad o un flujo que no cambia, entonces después de la menstruación nos podemos sentir húmedas, pero va a ser una humedad que va a ser igual todos los días. Cuando ya hay un cambio, que eso es lo que vamos a estar pendientes, porque ya es una fertilidad, ya aparece la fertilidad. Sí, o sea que si venía húmeda y flujito blanco, por decirlo así, húmeda y flujo, y cuando ya, ay no, me siento húmeda, pero veo un moquito, quiere decir que ahí ya hay un cambio, o sea, ya hay un cambio ¿a qué? A que sea señal de fertilidad. Entonces yo, si por 3 ciclos soy así, identifico que mi PBI es de humedad, entonces esos días son infértiles. ¿Listo? Cuando ya identifico, o sea, que la infertilidad puede haber de sequedad o de una humedad, ¿cierto? Lo importante es que esta humedad sea igual todos estos días hasta que no veamos un cambio. ¿Sí les quedó claro? Bueno, con mucho gusto. Seguimos entonces. Continuamos.
acá les estábamos mostrando la gráfica, ¿cierto? Dice, las noches alternas están disponibles para las relaciones. Cuando estos días se han reconocido como infértiles, patrón básico de infertilidad, ¿cierto? Acá observamos que esta usuaria ya ella se conoce y sabe que su PBI es de sequedad, mira. Seco y por toda la relación, acá colocó el símbolo de mojada porque fue por el fluido seminal y acá nuevamente seco, seco y por eso tuvo la relación. Pero acá ya ella sintió nuevamente mojada, fluido seminal y sabemos que esa noche tenía que esperar hasta el siguiente día. Pero al siguiente día es cuando ya no se sintió más seca, sino que ya pegajoso turbio, es decir, ahí vino el cambio. Ese cambio ya es de fertilidad, entonces es en el que debemos ya estar pendientes para poder identificar, digamos, estas señales, ¿cierto? Que se nos van dando. Acá acá vamos a observar la regla 2 de los primeros días y digamos acá, en esta usuaria, ella se siente pegajosa turbio. Es decir, que el PBI de ella es de un húmedo o de un pegajoso que no cambia. O sea, esa es el PBI de ella de infertilidad. Entonces, diseño, noches alternas están disponibles para relaciones cuando estos días se han reconocido como infértiles. Es decir, esta usuaria ya se conoce y ella ya sabe que el patrón básico de infertilidad de ella es ese, pegajoso turbio. Por eso tiene relación acá. Al día siguiente, como tiene la relación, ¿cierto? Dice turbio, fluido seminal, poco húmeda, que es lo que se siente ya por ese fluido que queda dentro de la vagina y que luego sale al otro día, ¿cierto? Alcanza a quedar. Entonces, cuando ya nosotras nos levantamos, empieza a salir este fluido. Luego ella espera, ¿cierto? Este día y al siguiente día vuelve y identifica su PBI que es pegajoso turbio. Vuelven y tienen relación, ¿cierto? Y al siguiente día, nuevamente ella espera, ¿cierto? Poco húmedo, turbio y fluido seminal. Entonces ella vuelve y espera ese día para darse cuenta si no hay un cambio. Y luego nuevamente al siguiente día, vuelve y espera y regresa el PBI de ella que es pegajoso turbio. Es decir, no cambia, sigue esos días, es igual. Entonces ella siempre va a esperar ahí. Aquí donde tiene esta relación, al siguiente día vuelve y ve el pegajoso poco húmedo y turbio fluido seminal. Espera y hasta el siguiente día ya se siente húmeda turbio. Es decir, aquí ya hay un cambio, ya no es pegajoso como acá, pegajoso turbio, sino que siente húmedo turbio y sigue cambiando, mojada, turbio, hilos, es decir, ya va cambiando la apariencia de este moco y de la señal de fertilidad. Resbalosa, transparente, hilos, resbalosa, transparente, entonces ya acá empieza a ver los cambios, ¿cierto? De ese moquito que se va volviendo cada vez más liso y más transparente. Entonces ya empieza a colocar la cúspide y acá pegajoso grueso ya cambió de resbaloso. O sea que este fue el último día de sensación resbalosa y por eso ella lo identificó con la cúspide, el símbolo X. Y empieza a colocar 1 y 2. Mira, ahí tenemos los días, ¿cierto? En que ella aplica la regla 2, una noche sí y una noche no. Espero que les haya quedado clara la segunda regla o si hay alguna pregunta. Lo otro que debemos tener en cuenta es que este usuario ya reconoce su PBI patrón básico de infertilidad que es de humedad. En ese caso que era de humedad de moco, pero que no cambiaba todos los días, es igual. Aquí tenemos la regla de los primeros días. La regla 3. Ante cualquier interrupción del PBI, ya sea en la sensación o apariencia, sensación ya sabemos lo que sentimos, ¿cierto? Y apariencia lo que vemos. Lo que vemos que en el panty o al pasar el papel, incluso un sangrado, entonces hay que esperar y ver. Si no hay cúspide y retorna el PBI, es decir,
Si yo vengo seca, seca, ¿cierto? Y luego me sentí húmeda, entonces espero y miro. Si al siguiente día, luego nos dice, si no hay cúspide y retorna el PBI, espere 3 días consecutivos de PBI. Las relaciones pueden reanudarse a partir de la cuarta noche. Aplique entonces la segunda regla de los primeros días. ¿Qué quiere decir esto? Que si digamos, veo un cambio, ¿cierto? Vengo seca, seca y veo un cambio de humedad, espero. Al siguiente día vuelve a ser seco, pero entonces voy a esperar por 3 días para identificar que sí es mi PBI de seco. Si al cuarto día es nuevamente seco, entonces puedo reanudar las relaciones sexuales. O sea, hay que esperar 3 días y al cuarto día tengo las relaciones sexuales y vuelve y aplica la regla 2. Razón, el esperar le permitirá a la mujer ya sea reconocer el día cúspide, en tal caso se aplicará la regla del día cúspide. Regla 3 de los primeros días, ¿cierto? Esperar le permitirá a la mujer reconocer el día cúspide. Entonces quiere decir que ella viene acá con su PBI de sequedad, ¿cierto? Ya no se siente más seca, sino que cambia la apariencia, ya un pegajoso turbio, mojada turbio hilos, y acá empieza a sentir la resbalosidad, resbalosa, transparente hilo, resbalosa, transparente. Acá se siente resbalosa, transparente, ¿cierto? Cambia la sensación de la vulva, ¿cierto? De humedad. Y entonces al siguiente día de este resbaloso, ella ya se siente seca. Quiere decir que ella acá reconoció que una cúspide. Entonces por eso se devolvió y colocó la X acá con su esposito. Y ya siguió contando los días después de la cúspide, que era 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque acá ya hubo el cambio y continuó, es decir, ahí se abrió la ventana de fertilidad y ella reconoció una cúspide. Mira, ahí ya hubo el cambio donde nos está señalando el ovalito azul. Allá nos señala el cambio. Aquí hubo un patrón rápidamente cambiante, unos cambios todos los días, cambios diferentes y terminó en cúspide, o sea, en ovulación. Ella la pudo identificar. Cuando el cambio es una interrupción del PBI causado por el aumento de estrógenos, el nivel hormonal va a regresar a su nivel bajo básico y la mujer reconocerá el regreso de su PBI. En algunas ocasiones, digamos, se aumentan los estrógenos y por eso si somos secas, de pronto venimos seca y luego sentimos una humedad. ¿Qué pasa con esta humedad? Tenemos que darnos cuenta si esta humedad es de fertilidad o no. Entonces, de pronto, si no es que hay un cambio hormonal, se aumentan los estrógenos, entonces alcanzamos a sentir una humedad, pero los estrógenos vuelven y bajan, vuelven otra vez a su nivel, entonces al día siguiente nos vamos a volver a sentir seca, es decir, regresa el PBI. Pero este PBI lo vamos a contar por 3 días, ¿cierto? Si vuelve a ser seco, es decir, que no vaya a continuar de pronto una señal de fertilidad. Y al cuarto día, entonces, tendríamos las relaciones. Dice, ya cuenta 3 días consecutivos de PBI para permitir que los estrógenos lleguen a su nivel bajo básico, es decir, para que ellos vuelvan a su nivel donde se encontraban. Antes de reanudar las relaciones sexuales, aplicando la regla 2 de los primeros días. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. O sea, lo que decía mi esposa, si los 3 días son iguales, que no cambia al partir del cuarto y el cuarto día vuelve a ser igual, que no cambie, entonces ya pueden renovar las relaciones sexuales, ¿no? Si quieren tener las relaciones como dice la regla, noches alternas y no noches consecutivas, si una noche sí, otra noche no. Acá miramos esta gráfica. Cuando el cambio es una interrupción del PBI causado por un aumento de estrógenos, permitir 3 días de PBI antes de reanudar las relaciones por la noche del día cuarto. ¿Qué quiere decir acá? A ella, ¿cierto? Tenía la menstruación, ¿cierto? Acá mojada, luego ya empezó seca, ¿cierto? Tuvo seca y acá ya empezó a haber unas señales de fertilidad, es decir, hubo un cambio, ya no siguió más seca. Como ella no siguió más seca, ella esperó y no tuvo relaciones ese día. Aquí llegó su PBI que fue seco,
pero para que fuera su PBI, ella tenía que haber contado tres días más, pero 2 días más, pero ¿qué pasa acá? Volvió a haber una interrupción, es decir, volvió una alza de estrógeno, entonces volvió una señal de fertilidad. Y ella vuelve y espera hasta que cuenta 1, 2 y 3, es decir, acá regresó su PBI. Si ellos, digamos, hubieran decidido con su esposo, hubieran tenido relación al 4.º día, este día, pero volvió a ser seco, pero volvió y hubo una interrupción, ¿cierto? O sea, volvió y hubo un alza de estrógeno. Y luego vuelve y cuenta 1, 2 y 3, o sea que regresa su PBI. Y ese PBI continúa acá, ¿cierto? Siendo seco, seco, seco. Acá viene una mojada que es un manchado, ¿cierto? O sangrado, y ella se siente mojada, mojada. Y acá empieza pegajosa. Y luego acá viene y cuenta otra vez, regresa a su PBI. Este sangrado puede ser un sangrado de retiro de estrógeno, es decir, y se alcanza a producir un manchado, pero nuevamente regresa el PBI que es seco. Sí, no es una, ¿quién como Dios? Eso no es una verdadera menstruación. Sí, porque para hacer una verdadera menstruación primero tiene que haber ocurrido la ovulación, no haber habido una cúspide. Es decir, a veces nosotras cuando tenemos ciclos largos, entonces hay veces se presentan estos manchados y es un retiro de estrógenos. Mira, ahí nos empieza a mostrar, ¿cierto? Los cambios cuando regresa el cambio y cuando regresa el PBI. Acá el sangrado y nuevamente regresa el PBI. Regla del día cúspide. Comenzando con el 4.º día después de la cúspide hasta el final del ciclo, las relaciones sexuales se pueden tener todos los días a cualquier hora. Es decir, cuando ya reconozcamos la cúspide, ¿cierto? A partir del 4.º día, nosotras podemos, reanudar las relaciones con nuestros espositos, que de ahí para allá sí puede ser a cualquier hora del día o en la noche, que ya digamos, ya hemos identificado que ocurrió la cúspide, que ya ocurrió la ovulación, que contamos los 3 días, entonces a partir del 4.º día podemos ya tener nuestras relaciones ya conyugales todo el tiempo, que ya hemos reconocido esta cúspide, entonces por lo tanto ya no va a haber un embarazo. Acá dice, comenzando con el 4.º día después de la cúspide hasta el final del ciclo, las relaciones sexuales se pueden tener todos los días a cualquier hora. Sí, entonces mira, ella viene acá está su cambio, ¿cierto? Venía seca y acá sigue, ya hay su cambio, o sea, las señales de fertilidad. Ella se siente resbalosa, identifica su cúspide acá en este día y cuenta 1, 2 y 3. Es decir, en este día cúspide decimos que ocurre la ovulación o que puede ocurrir 1, 2 o 3 días después. Entonces, como ya reconoce ella su cúspide, cuenta los días y a partir del 4.º día, o sea, empieza a tener las relaciones. Acá sí ya las tiene a cualquier hora del día, digamos, ella ya ocurrió la ovulación, ya no vuelve a ocurrir 2 veces. El óvulo dura vivo 24 horas, si no ha sido fecundado en esas 24 horas, el óvulo muere, se desintegra y ya, ¿cierto? Y los espermatozoides, pues ellos duran vivos de 3 a 5 días. Si no ha ocurrido la relación en estos días de fertilidad, digamos de ovulación, pues no va a haber un embarazo, ¿no? Razón. La ovulación puede ocurrir en el día cúspide, 1 o 2 días después de la cúspide, ¿cierto? Decimos que puede ocurrir la ovulación el día cúspide, 1 o 2 días, por eso vemos bebé acá, ¿cierto? Si la ovulación ocurriera en este día 2 y se tiene la relación y hay suficiente mucosidad, pues puede ocurrir un embarazo. Entonces, mire, el día cúspide en el día 1 y 2 después de la cúspide. Canales en el cervix permanecen abiertos por 3 días después del día cúspide, permitiéndole al esperma entrar al útero. El óvulo muere hacia el final del día 3. ¿Listo? Preguntas, si alguien tiene alguna duda en esta regla.
Perdón, yo otra vez. En los días que son donde ya identificamos la cúspide o la que nosotros creímos saber que era la cúspide, resulta que no fue esa, sino fue al día siguiente. Entonces yo guardé nada más 1, 2, los 3 días que son ahí de guarda, y ya el cuarto se tiene la relación. Pero ¿qué pasa si ese día cúspide no fue como yo esperaba? El día 1, si no sucede hasta el que yo tengo marcado como X2, X1, empieza día cúspide es X y luego X1. ¿Qué sucede si en ese X1 realmente fue la ovulación? Entonces 1, 2, entonces ya no hay 3 días que se cubren, ya son nada más 2 días. Sí, pero como el óvulo dura vivo 24 horas, ¿cierto? Entonces, si la ovulación no ocurrió el día cúspide, sino el día 1, ¿cierto? O sea, el día 1 después de la cúspide, ¿sí? Sí. Entonces quiere decir que esperamos 2 y 3, 2 días más. O sea que si ocurrió el día 1, tuvo 2 días más, o sea, más de 24 horas ya el óvulo no sobrevive, ya él muere. Entonces ya si tiene relación al día 4, ya no va a ocurrir el embarazo. ¿Quién como Dios? O si la cúspide dice que la ovulación ocurre el día de la cúspide, o puede ocurrir 1 o 2 días, pero si la cúspide ocurre el segundo día, por eso espero, digo, si la ovulación ocurre el segundo día después de la cúspide, entonces por eso se espera un día más, 3 días, y a partir del cuarto día se reanudan las relaciones de todas maneras. Así ocurre el segundo día la ovulación, por eso se espera un día más, se esperan 3 días después de la cúspide, a partir del cuarto día se reanudan las relaciones, porque nosotros teníamos precisamente, creo que le comentamos la clase pasada a mi esposa, una parejita, que una usuaria que ella ocurrió la ovulación el día 2 después de la cúspide, ellos tuvieron las relaciones al tercer día después de la cúspide, o sea, ya no cumple las reglas. Y ella pues le comentaba a mi esposa que si había podido quedar embarazo o no. Mi esposa le dijo, pues yo no sé, mi Dios sí sabe, pero pues usted no aplicó las reglas correctamente, puede ocurrir el embarazo. Y precisamente ella quedó en embarazo, porque la ovulación ocurrió el día 2 después de la cúspide, entonces ella quedó en embarazo. Pero por eso es que tenemos que cumplir las reglas. Hay unas reglas y debemos de cumplir las reglas, ¿no? Porque está la eficacia del método, ¿no? Y está la eficacia del usuario, porque el método tiene el 99% de eficacia, llevando las reglas correctamente, pero si el usuario no lleva esa eficacia, la otra es la eficacia del usuario. Si no las aplica y no cumple las reglas, pues entonces no hace que o decir de pronto de que no funciona el método, ¿sí? Entonces no es eso, o sea, de pronto somos nosotros. Aunque ellos sabían, o sea, ella era consciente que le faltaba esperar esa tercera noche, hasta el cuarto día tenía que esperar, o sea, 3 días, 1, 2 y 3 y hasta el siguiente día. Y ella la tuvo al tercer día, ¿cierto? Más ella era consciente y ella me llamaba incluso a los poquitos días y me decía, ay, doña Angélica, ¿será que yo he quedado en embarazo? Y yo le decía, pues solo Dios sabe si su ovulación ocurrió el día 1 o 2 después. Entonces, si la tuvo el 13 y ocurrió el día 2, quedó embarazadita, pero eso lo sabe Dios. Y sí, precisamente a los 15 días ella ya sabía, estaba en embarazo. O sea, digamos, no, o sea, lo más general es que ocurre el día cúspide, pero no todas las veces ocurre. O sea, de todas maneras, nosotros decimos, cuando Dios quiere darnos vida, o sea, no, ¿cierto? Miramos que Dios nos bendice también, pero igualmente ella hubiera podido esperar ese día hasta el siguiente día. Y no lo esperaron, pero pues lo bonito de eso era que ya los dos eran conscientes y sabían de que podían quedar en embarazo si tenían la relación. ¿Quién como Dios? Por eso decimos que el método tiene el 99% de efectividad y el 1% es para Dios. Listo, entonces retomamos acá. Dice, la ovulación pudiera ocurrir en el día de la cúspide, en el día 1 o 2 después, ¿cierto?
Y los canales, ya habíamos explicado esto, ¿cierto? Quedan mucosidad, ellos quedan abiertos, ¿cierto? Porque la mucosidad, si es bien fluida, es la que le ayuda a hacer esos canales para que los espermatozoides se desplacen. Entonces, si tiene la relación el día 1 o 2, todavía ellos pueden estar vivos, ¿cierto? Porque los espermatozoides duran de 3 a 5 días vivos. Y si hay suficiente mucosidad, pues puede ocurrir el embarazo. Ahí nos va mostrando, ¿cierto? En esta gráfica nos muestra digamos, cómo funcionan las hormonas y cómo vamos viendo estos cambios en nosotros. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá tenemos la hormona, el estrógeno, que viene bajito. Como está bajito, aquí nosotras nos observamos secas, nos sentimos secas, ¿cierto? Nos sentimos secas, no vemos nada. Cuando este estrógeno, esta hormona empieza a elevarse, empiezan los cambios, es decir, empezamos ya a sentirnos húmedas e incluso a ver este cambio en nosotras, es decir, que ya se abre una ventana de fertilidad. Cuando el estrógeno alcanza el umbral, es decir, su pico máximo, que se eleva, es cuando ocurre la ovulación o el día cúspide, que es el día de mayor fertilidad, ¿cierto? Esta hormona, el estrógeno, empieza a bajar. Acá venía, la progesterona venía acompañando al estrógeno, pero por debajo, venía así de bajito. Cuando él empieza a elevarse, entonces se empieza a secar esa mucosidad que venía, es cuando se empieza a cerrar el cuello del útero, ¿cierto? Y va formando un tapón de moco y por eso cada vez va desapareciendo más este moquito, es decir, lo vamos viendo más espeso, más seco. Incluso algunas mujeres después de la cúspide ya nos sentimos secas porque ya se eleva suficiente la progesterona. Cuando ella alcanza su pico también, entonces nosotras nos volvemos a sentir secas. En este caso, si no ocurre el embarazo, ¿cierto? Entonces la progesterona baja y se desprende el endometrio que se había formado, ese fluido de sangre, y es aquí donde vemos que llega la menstruación, si no ocurre el embarazo. Entonces la progesterona baja, ¿cierto? Baja y se desescama el endometrio y llega la menstruación. Si hubiera ocurrido el embarazo, la progesterona se mantendría elevada y sostendría el embarazo. Y la progesterona se mantendría en embarazo, se mantendría alta durante la mayor parte del embarazo. Es la que sostiene el embarazo, como decía mi esposa. Regla 3 de los primeros días. Aquí, mire, acá vemos que la ovulación ocurrió el día 1 y aplicamos la regla de la cúspide, es decir, las relaciones después. Digamos, acá ya nos muestra cuando hay estos cambios, vea, secos, la lineecita azul es los estrógenos. Cada vez que el estrógeno se eleva, sentimos una humedad, es decir, un cambio en nuestro PBI, pero ella vuelve y regresa, ¿cierto?, a su nivel bajo y vuelve y nos volvemos a sentir secas. Cada vez que ella se eleva, así sea un poquito, entonces nos sentimos húmedas. Y cada vez que ella regresa a su nivel, acá tiene una elevación muy poca de humedad y acá entonces vuelve y baja. Acá hay un sangrado que no es verdadera menstruación porque es un retiro, miren, de estrógeno, vuelve y se baja al nivel, ¿cierto? Acá el nivel de estrógeno va así, la progesterona va por debajo de los estrógenos de la hormona y acá vemos cómo el estrógeno empieza a elevarse y acá sí alcanza su pico máximo donde se da una cúspide, es decir, donde ocurre la ovulación, cuenta los días 1, 2 y 3 y el estrógeno empieza a bajar y la progesterona se eleva, se empieza a seguir seca. Decíamos que después de la cúspide contamos de 11 a 16 días para que llegue nuevamente la menstruación, que está en la fase lútea, ¿cierto? Y aquí ya llega una verdadera menstruación. Ahí nos va mostrando todos los cambios y la regla que aplica, la regla de la cúspide. Reglas para lograr un embarazo.
están pidiendo esto. Ah, no. Se aplican las reglas de los primeros días. Se posponen las relaciones hasta que ocurra la sensación resbalosa. Las relaciones sexuales deberán de ocurrir durante el tiempo de sensación resbalosa y por 1 o 2 días después. Es decir, cuando queremos lograr el embarazo, debemos identificar esta sensación resbalosa, o sea, este cambio, ¿cierto? Esta ventana de fertilidad para tener las relaciones sexuales. Al comienzo dice se aplican las reglas de los primeros días, es decir, se podrían tener relaciones intermedias. ¿Esto para qué es? Porque en el hombre se producen los espermatozoides todos los días, entonces esto nos permitiría estar renovando los espermatozoides para los días de mayor fertilidad, entonces haya una buena disponibilidad, digamos, de estos espermatozoides y también de la cúspide que esté ocurriendo en estos días para que haya una concepción. Entonces, para lograr el embarazo. Reglas para posponer un embarazo. Aplicar la regla de los primeros días y la regla de la cúspide, ¿no? La regla de los primeros días, tener relaciones en noches alternas. Una noche sí, una noche no, ¿cierto? Pero que tan pronto hay un cambio, entonces aplicamos la regla 3, que es de esperar y observar, es esperar si regresa el PBI o no para así continuar con las relaciones. Y la cúspide, que decimos que se identifica la cúspide y después de 3 días, a partir del 4.º día, se pueden reanudar las relaciones. Esto es para posponer el embarazo. El método de la ovulación Billings nos regala 4 reglas. 3 reglas de los primeros días y la regla del día cúspide. Se pueden usar en todas las etapas de la vida reproductiva. Es un método sencillo, eficaz, sin efectos secundarios y científicamente validado, ¿no? Ya le decíamos que tuvo más de 850,000 estudios por médicos científicos, ¿cierto? Patentados, que nos ayudaron a identificar también todo lo que ocurre durante un ciclo reproductivo de la vida reproductiva de la mujer y que puede ser utilizado en toda la etapa reproductiva, como decíamos, o sea, así sean ciclos regulares, irregulares, en posparto, premenopausia, mujeres con ovarios poliquísticos y endometriosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos va hablando y es el que nos va dando las señales de lo que vamos a ir observando, lo que vamos a ir sintiendo. O sea, esto no es una adivinanza, entonces nosotros podemos saber cómo aplicar las reglas y cómo recurrir a ellas, ya sea espaciando, para espaciar los embarazos o para lograrlo. Y es un método que para la relación de la pareja no es muy lindo porque nos implica a los dos, porque vamos a saber el esposito lo que está pasando en el cuerpo de la mujer, la decisión lo va a tomar los dos, es decir, una responsabilidad compartida, ¿cierto? Y qué bonito pues pensar cuando nos amamos también en el bienestar de esa esposita, ¿cierto? Que va a estar bien y que no va a tener ninguna, digamos, consecuencias como si las tienen con los métodos artificiales, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y pues lo bonito de esto es por lo que decía mi esposa, ¿no? Aprendemos a mirar a nuestras espositas no con ojos de placer, sino con algo más profundo, el amor generoso, el regalo generoso que Dios nos ha dado. Entonces, no miramos a la esposa como un objeto de placer, sino como algo más bonito, ¿no? Lo llevamos en el plano espiritual, entonces es muy bonito porque cuando se tiene la relación, se tiene una relación pura, ¿no? Una relación que verdaderamente vamos a agradar a Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hasta aquí sería la clase 2 con lo de las reglas. Abrimos la posibilidad de que quienes quieran hacer más preguntas o si tienen alguna duda sobre las reglas, el cómo aplicarlas, pues este es el momento para